El mapa de Babilonia del mundo es una tablilla de arcilla escrita en acadio, que contiene una representación conceptualizada del mundo conocido, con una corta y parcialmente perdida descripción, que data de aproximadamente el siglo V al VI a.C., correspondiente al periodo neobabilónico o aqueménida temprano. La tableta fue descubierta en Sippar, en el sur de Irak, a unos 60 a 80 kilómetros al norte de Babilonia, a la orilla este del río Éufrates. El texto se tradujo por primera vez en 1889 y la pieza se encuentra actualmente en el Museo Británico. El mapa es circular con dos círculos exteriores definidos. El círculo interior representa el mundo conocido y el círculo exterior el mar salado. Babilonia está en el centro del mapa y el mundo está atravesado por los dos grandes ríos, el Puratu y el Idiglad, o si se quiere, el Éufrates y el Tigris. Las líneas paralelas en la parte inferior parecen representar las marismas del sur, y una línea curva que viene del norte al noreste parece representar los Zagros, una cadena montañosa muy característica de la región. Hay 7 pequeños círculos interiores en las áreas perimetrales dentro del círculo y parecen representar 7 ciudades. 7 secciones triangulares en el círculo externo o en el perímetro de agua representan montañas con nombres. Otros dicen que también podrían ser islas. La tablilla de arcilla, sin embargo, se encuentra dañada y ha perdido las 3 montañas en el borde inferior de esta. Si tomamos una vista lateral en lugar de una vista de pájaro, podemos ver que los babilonios veían el cosmos como una estructura de 3 niveles. La tierra era circular, rodeada por el mar, luego una cúpula brillante cubría toda la tierra y el mar, mantenido en su lugar con otro anillo de tierra o cadena circular de montañas, y debajo del mundo estaba Aralu, o el inframundo. Todo el cosmos quedaba entonces rodeado por las aguas del caos. Para completar la imagen del concepto babilónico del mundo y añadir algunos personajes a la historia, debemos mirar el Enuma Elish, también conocido como las 7 tablillas de la creación. Se trata del mito mesopotámico de la creación y victoria del gran dios Marduk sobre las fuerzas del caos y cómo éste establece el orden en la creación del mundo. Estas 7 tablillas de arcilla, recuperadas en 1849, tienen alrededor de 1000 líneas, cada una con entre 115 a 170 líneas de escritura cuneiforme sumerio-acadia. La mayor parte de la tableta número 5 nunca se ha recuperado, pero aparte de esta laguna, el texto está casi completo. Y este data, según la arqueología, de entre el 1900 al 1600 a.C. Sí, alrededor de un milenio antes de que el Génesis bíblico fuera escrito. Los babilonios leían esta historia todos los años durante el festival de Año Nuevo Akitu y comienza de la siguiente manera. Cuando estaba en lo alto, el cielo no tenía nombre, y la tierra debajo aún no tenía nombre, y el Apsu primitivo que los engendró, y el caos, Tiamat, la madre de ambos, sus aguas se mezclaron, y no se formó ningún campo, ni se veía ningún pantano, cuando ninguno de los dioses había sido llamado a existir, y ninguno llevaba nombre, ni destinos fueron ordenados. La epopeya continúa describiendo una batalla épica entre Marduk, rey de los dioses, y Tiamat, la impía del mar caótico. Marduk y Bel la derrotan, y Bel, que por cierto era otra designación para Marduk, parte su cuerpo en 2 y lo usa para contener las aguas primitivas de arriba y de abajo. Algunas líneas más adelante el texto continúa. Tiamat y Marduk, el sabio de los dioses, se unieron, uniéndose a la contienda, acercándose a la batalla. Bel extendió su red y la enredó. Soltó en su rostro el viento maligno, la retaguardia. Tiamat abrió la boca para tragarlo.
Dejó entrar el viento maligno para que no pudiera cerrar los labios. Los vientos feroces pesaban sobre su vientre. Tenía las entrañas distendidas y abrió mucho la boca. Lanzó una flecha y le atravesó el vientre. Le abrió las entrañas y la rajó por dentro. La ató y extinguió su vida. Arrojó su cadáver y se paró sobre él. Bel descansó examinando el cadáver para dividir el bulto mediante un esquema inteligente. La partió en dos como a un pescado seco. Levantó la mitad de ella y la extendió como los cielos. Estiró la piel y nombró un guardián, con la instrucción de no dejar escapar sus aguas. Esto debería resultarle vagamente familiar a cualquiera que haya leído alguna vez el Génesis. Aunque, claro, la batalla épica y los detalles sangrientos del desmembramiento del cuerpo de Tiamat se han omitido de la historia, en favor de una creación cerebral y vocal. Aún así se puede reconocer a los elegidos de la historia babilónica. 1. En lugar de luchar con una gran bestia, Tiamat, el espíritu de Yahvé se cierne sobre la superficie del profundo Tehom. Y 2. En lugar de partir el cuerpo de Tiamat y usarlo para contener las aguas de arriba, Yahvé simplemente hace existir un firmamento para hacer retroceder las aguas de arriba. Por cierto, la palabra para, comillas, profundidad acuosa es Tehom en hebreo y está relacionada etimológicamente con la palabra Tiamat, el nombre de la diosa del mar con la que luchó Marduk en la creación babilónica. Además, la palabra para firmamento en hebreo es rakia y significa golpeado, tal como lo hizo Bel con el cuerpo de Tiamat. Entonces podemos ver cómo las historias se relacionan. Aunque la propia historia de la creación del Génesis se desinfecta como una polémica contra el politeísmo de Babilonia, en otros versículos de la Biblia se conserva un mito hebreo de Yahvé derrotando a una gran criatura marina. ¿Has oído hablar de Rahab? Y no me refiero a Rahab, la mujer de Jericó que habría dejado una cuerda roja en su ventana, sino que me refiero al Rahab mencionado en Isaías 51. En el folclore judío, Rahab es el nombre de un demonio marino, un dragón de agua, o si se quiere, el gobernante del mar. La parte B del versículo 9 y el 10 de Isaías 51 usa a Rahab como una imagen doble, para representar la antigua batalla primitiva de Yahvé con el monstruo marino en la creación, y la batalla de Yahvé con el mar rojo durante el Éxodo. ¿No fuiste tú el que hizo pedazos a Rahab, el que traspasó al monstruo? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas de la inmensa profundidad? Recordemos, el Tehom, el que hizo de las profundidades del mar un camino para que los recomprados pudieran cruzar. Job 41, 1 y 2 menciona a Liuyatán, o si se quiere, el Leviatán, un antiguo monstruo marino que viviría en las aguas del caos, y cuyo nombre refleja el mito cananeo de Lotán, un monstruo primitivo derrotado por el dios Hadad. Nuevamente, Lotán y Liuyatán son palabras etimológicamente relacionadas. El texto de Job dice: ¿acaso puedes tú pescar a Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una soga? ¿Puedes atravesar sus narices con una cuerda o perforar su mandíbula con un gancho? Salmo 74, 13 al 17 vincula a Leviatán con la creación del mundo y las estaciones. Con tu fuerza agitaste el mar en las aguas, tú aplastaste la cabeza de los monstruos marinos, destrozaste las cabezas de Leviatán, se lo diste como alimento al pueblo, a los habitantes del desierto. Abriste manantiales y torrentes, secaste ríos que siempre fluían. Tuyo es el día, también la noche, tú hiciste la luz y el sol. Fijaste todos los límites de la tierra, tú hiciste el verano y el invierno. Tengamos en cuenta que los babilonios recitaban la historia de la creación del mundo cada año en el festival de Año Nuevo de Akitu,
lo que explica por qué, aunque Leviatán o Leviatán es asesinado, se dice que todavía existía. También explica por qué algunas de las referencias bíblicas a la matanza del gran monstruo marino se refieren al pasado primitivo distante, algunas se refieren al Éxodo y otras parecen profecías futuras. La muerte del monstruo marino no fue vista como un evento único, sino como un evento cósmico, cíclico y recurrente en el tiempo cosmológico. El poema épico de Enuma Elish se recitaba el primer día del mes babilónico de Nisanu, es decir, el primero de Nisan, en primavera, por lo que la muerte del dragón marino, Tiamat, también se consideraba la derrota anual del invierno por parte del sol. Las similitudes en las dos historias son demasiado grandes para simplemente ignorarlas. Y cuando miramos otros versículos de la Biblia, realmente podemos ver una imagen de cómo los antiguos hebreos percibían su mundo y de cuánto recibieron de los babilonios, sin importar cómo esto se trate de ocultar o negar, principalmente hoy en día por los más religiosos. El mito de Dios luchando contra una criatura marina en una gran batalla y matándola pasó incluso al periodo cristiano, con Juan mencionando al gran dragón, cuya cabeza sería aplastada en Apocalipsis 12, 3 y 4 y 7 al 9. Podemos ver que para este tiempo, los cristianos habían mezclado dos tradiciones judías separadas. 1. La tradición del gran dragón Leviatán o Rahab. Y 2. La de Satanás, el supuesto fiscal que Yahvé habría usado para impartir su justicia. Curiosamente, y como dato interesante, Rahab es ahora el nombre hebreo oficial del planeta Neptuno, luego de una votación en 2009 organizada por la Academia de la Lengua Hebrea. Ahora bien, ¿cuál era el concepto hebreo del mundo antiguo? Sí, hablamos de ese mundo primigenio relatado en el Génesis. ¿Tendrá acaso similitudes con el concepto antecesor del mundo primigenio establecido por los babilonios? Un firmamento se extendía como una cúpula e impidió que las aguas caóticas irrumpieran en el mundo. Para esto leamos Génesis capítulo 1 versículos 6 y 7. Entonces Dios dijo, que haya una expansión en medio de las aguas, que haya una separación entre las aguas y las aguas. Y Dios pasó a hacer la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Como complemento también podríamos considerar Proverbios capítulo 3 versículo 20, Proverbios capítulo 8 versículos 27 y 28, y Job capítulo 26 versículo 7. El firmamento era un objeto metálico brillante, hecho de un material parecido al vidrio o lapislázuli. Para esto leamos Job capítulo 37 versículos 15 al 18. ¿Acaso sabes cómo controla Dios las nubes y cómo hace que el relámpago resplandezca desde su nube? Estas son las maravillosas obras del que es perfecto en conocimiento. ¿Por qué se calientan tus ropas cuando la tierra está en calma por el viento del sur? ¿Puedes tú, junto con él, extender los cielos tan firmes como un espejo de metal? Por su parte, Éxodo capítulo 24 versículo 10 señala: Y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies de él había algo parecido a un suelo de zafiro, tan puro como los cielos. El firmamento tenía ventanas y puertas, o si se quiere, compuertas o almacenes, para dejar pasar la lluvia. Para esto leamos Génesis capítulo 7, versículo 11 en su parte B. Ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas, y se abrieron las compuertas de los cielos. Job capítulo 38 versículo 22 también dice: ¿Has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo? El firmamento se mantuvo en su lugar mediante los cimientos de los cielos. Para esto leamos 2 de Samuel capítulo 22 versículo 8.
La tierra empezó a sacudirse y a tambalearse. Los cimientos de los cielos temblaron y se sacudieron porque él se había enfurecido. Salmo capítulo 102 versículo 25 también dice: Hace mucho que tú colocaste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. La tierra era un disco circular de tierra. Para esto leamos Isaías capítulo 40 versículo 22. Hay alguien que vive por encima del círculo de la tierra, cuyos habitantes parecen saltamontes. Él extiende los cielos como una gasa fina y los despliega como una tienda en la cual vivir. Proverbios capítulo 8 versículos 27 y 28 también dice: Cuando él preparó los cielos, yo estaba allí. Cuando trazó el horizonte sobre la superficie de las aguas, cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció las fuentes de las profundidades. En este punto necesariamente se tiene que hacer la diferencia entre círculo y esfera. El círculo es una figura de 2 dimensiones, mientras que la esfera es de 3 dimensiones. Sin embargo, este tema tan complejo daría para otro video. Lo mismo sucede con la expresión, comillas, colgando de la nada, de Job 26:7. Sí, la tierra flotaba en el mar primitivo, colgando de la nada. El versículo 7 del capítulo 26 de Job señala: Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre la nada. La tierra tenía una base fuerte llamada los cimientos de la tierra. Para esto leamos 1 de Samuel capítulo 2 versículo 8. Levanta del polvo al humilde y alza del montón de cenizas al pobre para sentarlos con príncipes y darles un lugar de honor. De Jehová son los cimientos de la tierra, y sobre ellos coloca el terreno productivo. Segunda de Samuel capítulo 22 versículo 16 también dice: El fondo del mar quedó a la vista. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto por la reprensión de Jehová, por el resoplido de su nariz. Estos cimientos de la tierra también son mencionados en Salmo 18:15, Salmo 82:5, Salmo 102:25, Proverbios 8:29, Isaías 24:18, Isaías 48:13, Isaías 51:13, Isaías 51:16, Jeremías 31:37 y Miqueas 6:2. Dentro de la tierra estaba el Seol o el inframundo. Para esto leamos Job capítulo 14 versículo 13. Atención que aquí la Watchtower de los Testigos de Jehová usa el término tumba en reemplazo de Seol. Ojalá me escondieras en la tumba y me ocultaras hasta que pase tu furia. Ojalá me fijaras un plazo para acordarte de mí. Sin embargo, la Biblia antigua de la Watchtower, la negra del 85, sí traduce el texto como Seol. El cosmos no estaba compuesto de espacio, sino que de aguas caóticas, o como lo veíamos al inicio, Tehom. Para esto leamos Génesis capítulo 1 versículo 2. Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría la superficie de las aguas profundas, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro por encima de las aguas. Estas aguas caóticas, o Tehom, también son mencionadas en Génesis 1, 6 y 7, Génesis 7, 11, Salmo 24, 1 y 2, Salmo 36, 6, Salmo 74, 13 al 17, Salmo 78, 15, Isaías 51, 10 y Amós 7, 4. En el Tehom, o en aquellas aguas caóticas, vivía el Leviatán, recordemos también conocido como Rahab. Para esto releamos nuevamente Isaías capítulo 51, versículo 9 en su parte B y el 10. ¿No fuiste tú el que hizo pedazos a Rahab, el que traspasó al monstruo? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas de la inmensa profundidad? Recordemos aquí el Tehom, el que hizo de las profundidades del mar un camino para que los recomprados pudieran cruzar.
Este Leviatán o Rahab también es mencionado en Job 41, 1 y 2, Salmo 89, 9 y 10 e Isaías 51, 9. Yahvé habría derrotado al Leviatán en la historia primordial. Esto, como ya lo hemos leído, se encuentra en Salmo 74, 13 al 17. Yahvé habría derrotado al Leviatán durante la división del Mar Rojo. Esto, y como también ya lo hemos leído, se encuentra en Isaías 51, 9 en su parte B y 10. Y según también lo visto hasta aquí, en el festival del Año Nuevo Akitu por los babilonios, Yahvé seguiría derrotando al Leviatán en el futuro de manera cíclica. Como lo vimos antes, un evento anual que marcaría el regreso de la primavera. Los equinoccios son periodos de equilibrio. El día y la noche se igualan. La luz y la oscuridad se abrazan. Esta época del año abre la puerta a la consonancia entre las fuerzas femeninas y masculinas. En las culturas ancestrales todo poseía luces y sombras. Esto hacía que haya un equilibrio entre todo lo que tenía vida. Por tanto, la primavera es el momento en el cual, luego de permanecer ocultos y secretos en las sombras del invierno, se elegía el camino de la vara florecida para volver a conectar con la vida. Esta dualidad tan maravillosa y complementaria se manifestaba entre el día y la noche, la oscuridad y la luz, la vida y la muerte, hasta poco a poco y lamentablemente irse torciendo, convirtiéndose con el paso del tiempo en una dicotomía recalcitrante entre Dios y los buenos y el diablo y los malos. Así funcionan de hecho y han dominado a lo largo de los siglos las diferentes religiones del mundo. Los israelitas y los babilonios tenían una concepción del mundo muy similar. La diferencia radica en que los babilonios fueron antecesores a los israelitas. Esto no quiere decir que los antiguos hebreos pierdan el crédito de su cosmología y que el Génesis sea considerado una vil copia. No se trata de eso. Se trata de comprender el cómo funciona la mente humana ante los arquetipos y el cómo esto nos lleva finalmente al pensamiento totémico. Se trata de comprender el cómo todo parte de una fuente primigenia y cómo esto ha sido interpretado por las distintas civilizaciones e imperios de nuestra historia, tratando de explicar con palabras humanas lo realmente inexplicable, tratando de entender lo realmente inconcebible. Y, por supuesto, basándose en relatos pasados o tomándolos prestados para posteriormente adecuarlos a la cultura de turno. Después de todo, eso es lo que nos hace humanos. Ya sea que tú creas que los escritores de la Biblia sabían cuál era realmente la forma del mundo y simplemente usaron estas descripciones como metáforas, o creas, por otro lado, que los antiguos hebreos eran ignorantes habitantes del desierto que simplemente tomaron prestados mitos y leyendas de los pueblos que los rodeaban. Eso no cambia en lo absoluto el hecho de que los conceptos hebreo y babilónico de la palabra eran muy similares. Y ambos son claramente distintos y distantes a nuestra perspectiva moderna del siglo XXI, de una Tierra esférica mantenida en el espacio por la gravedad del Sol. Si eres una persona de fe, esta información no tiene por qué destruir tu fe, y tampoco es la intención hacerlo. Sin embargo, por otro lado, tampoco tiene ningún valor tratar de exprimir a más no poder las palabras reales de la Biblia en un molde científico moderno, como lo hace a menudo la Watchtower y muchas otras religiones. Ni tampoco es útil afirmar que la Biblia está totalmente de acuerdo y que concuerda a rajatabla con la ciencia empírica moderna, atándose simplemente a cabos sueltos, como a la expresión círculo o a la expresión colgando de la nada, sin siquiera conocer el trasfondo o significado original de estos conceptos. La Biblia no es un libro de ciencia y puede apreciarse en sus propios términos como una obra de brillante literatura de la Edad de Bronce, que forma la base de la cultura occidental moderna, sin tener que tomar cada palabra literalmente.
El Génesis es un documento hebreo antiguo, no un texto científico. Cuando lo abordamos con nuestros ojos occidentales del siglo XXI, comenzamos a adentrarnos en un territorio problemático. Sin embargo, cuando leemos el Génesis a través del lente de la cosmología del antiguo cercano Oriente, comenzamos a comprenderlo de otra manera, de una manera realmente maravillosa. Entonces, en lugar de debatir entre tierra joven y tierra vieja, deberíamos centrarnos en entender correctamente el significado del texto. Cuando se entiende correctamente, se revela que estas historias tratan de explicar el porqué, no el cómo o el qué. Un fuerte abrazo, amigos. Gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.